Entonces, muy buenas noches. Se citó hoy pues al segundo CIPA, teníamos pendiente. Yo les había dicho cuando tuvimos la segunda web conference que pues lo íbamos a desarrollar en esa semana, pero pues yo les mandé la grabación y pues por motivos de que hemos estado en centro atendiendo pues todo el proceso y pues convocando como al día todos las actividades que pues ya ustedes saben que llevamos en una fase que es casi el cierre o el final del proceso como tal. Entonces, eh, en la grabación pues se les explicaba el paso a paso todo lo que tenían que desarrollar y que tenían que implementar en ese momento cuando eh, estábamos haciendo lo del diagrama de GAN o la programación del desarrollo. El día de hoy, entonces, pues les coloco la agenda de, primero, pues porque ya entramos en una fase final, una fase ya terminal de todo el proceso, de todo el desarrollo. Eh, Dentro del proceso, pues el grupo era pequeño, pero pues del grupo solo una persona nunca asistió, se estuvo ubicando, pero esa persona pues realmente no le tomó importancia y pues ya en este momento pues tampoco he recibido ninguna notificación de él que quiera acceder pues a nivelarse, pero pues en todas formas ya entraría en desventajas a comparación pues de las tres personas que trabajaron muy juiciosamente en este proceso. ¿Por qué coloco la agenda en la primera parte? Pues porque empezamos la fase uno la fase 5, empezamos el 1 de febrero y no va sino hasta el 13 de febrero. Ya en este momento ya han corrido 4 días y eh, ya no nos quedarían sino 9 días. En esta fase no se hacen como tal las alertas que les hacemos enviándoles mensajes. Claro que pues yo también sí les voy a apoyar en eso, en el sentido de pues estar revisando, estar mirando cómo vamos a avanzar, pues para dar a feliz término en la fase número 5 y pues que entreguen su trabajo y su informe final a bien, tengan su resultado pues para que pues culminen su curso de administración de construcción de obras. Entonces pues por eso coloco pues como tal el proceso. La otra fase la terminamos el 31 de enero, ya creo que esta tarde o en la mañana les hago la calificación y pues les envío el correo para que revisen y si tienen algún requerimiento pues para desarrollar el proceso de revisión y como tal de el proceso. De todas formas, se hizo retroalimentación, ustedes mandaron los foros algunos mandaron los foros cuando se debería y hicieron todos los procesos que se desarrollaron y por último pues se consolidó el trabajo que pues estaba calificando fundamentos y ya ahorita acabo con la calificación con el grupo de ustedes. Entonces eso en cuanto al proceso, al desarrollo de esa actividad y de mirar que ya no nos queda, sino digamos que una semana exacta para hacer todo el proceso. Entonces, seguimos en la unidad 3, planificación y programa de obras, en la fase de interventoría administrativa y supervisión de obras, que es el desarrollo o lo que vamos a implementar en la actividad de este periodo. La agenda del día de hoy, pues saludo de bienvenida, agradecerles por la asistencia, recordatorio algo de las fases que ya hemos desarrollado, explicación de la unidad 3, fase 5 de interventoría administrativa, explicación de la actividad, lo que deben desarrollar, pues no es algo muy extenso, pero pues es algo puntual. Dentro del sílabo están, digamos, los manuales o la documentación donde ustedes pueden desarrollar y verificar y mirar la rúbrica de la fase 5 que se está evaluando y pues preguntas y dudas que tengan ustedes. Entonces, en recordatorio, pues volvemos a mirar a presentación del curso. Consta de 3 unidades, 5 fases. Aquí tengo, no hay cuarta unidad, sino 3 unidades, 5 fases, en donde trabajamos pues toda la parte de administración, control de materiales, el presupuesto de obra y sus componentes, la planificación y programación de obras, y por último vamos a trabajar interventoría administrativa y supervisión de obras. En la unidad 1, pues vimos todos los conceptos de la obra de construcción, lo que era específicamente para una obra, los diferentes conceptos que se llevaban dentro de esto, que era un muro, que era una zapata, y otros que ustedes pues a su vez tienen ya más conceptualización sobre el proceso, y todo lo que fuera de todo lo que es como tal lo que se va a construir o lo que se va a desarrollar en las obras, pues también se tiene que mirar las herramientas, los suministros, materiales y todo esto.
También se vieron pues documentos de la obra de construcción que se requería, que se necesitaba pues para implementar la obra de construcción, memorias, presupuestos, pliegos de condiciones, los planes de seguridad y salud del trabajo, que pues es algo primordial, y el plan de gestión de residuos. No es que los otros sean menos primordiales, pero entre todo, pues tener en cuenta de que siempre pues se debe estar en el proceso de el desarrollo o de la actividad de la seguridad de todas las personas y de todos los procesos. Vimos las teorías administrativas, donde vimos el proceso desde cuando se crearon, según sus conceptos, pues cada persona implementa la teoría según la empresa, según su desarrollo y según sus objetivos y sus metas, y pues se van acogiendo, pues a medida que va pasando el tiempo, pues seguimos con algunas actividades o algunos pensamientos que los ejecutamos, y otros pues se han actualizado, se han desarrollado, pero seguimos con algunos conceptos básicos que pues, dentro de todo no es que sean, que no tenga que seguir con la misma lineamientos, pero pues hay cosas muy buenas que se pueden sacar de las diferentes teorías y que se pueden implementar dentro de las empresas y dentro de la construcción de obras y la administración de obras. Después de verificar pues todo esto, vimos el presupuesto y sus componentes, que eran los costos directos, lo que va directamente en la obra, lo que se desarrolla dentro de la obra, los costos indirectos, lo que es la parte administrativa, lo que es que se gasta, digamos, el baño, la luz, el agua, pero no directamente que queda dentro de la obra, sino pues que se requiere para hacer todo su proceso. Entonces ahí están los costos directos, mano de obra, materiales y equipos, y herramientas que se trabajan dentro de la obra, y indirectos gastos generales y algunas utilidades o cosas que se han imprevisto. Vimos la programación de obras, pues cómo se tenían que ordenar, cómo deberíamos desarrollar el paso a paso. Toda obra tiene su proceso para desarrollar, cómo se implementa y cómo se desarrolla. La estructura del presupuesto, entonces ahí se revisó. Primero se sacaron las medidas en el diseño, en la estructura que nos entregó como tal la guía, las medidas, lo que se necesitaba, qué se requería, qué tipo de medida. Y asimismo, pues se tenía que mirar los materiales y lo mismo hacer la conversión del precio unitario por los materiales, también el uso de la maquinaria, la mano de obra y los gastos varios pues, que se desarrolla, pero todo esto tiene que ver con un análisis de precios, pues para mejor aprovechamiento de los recursos o del presupuesto que se va a implementar, que se va a proyectar. Siempre pues se sabe que hay imprevistos, entonces también se tiene que proyectar en estos precios y en estas cosas, pues algunos imprevistos o algunas alzas que se pueden desarrollar. El paso que acabamos, que fue la unidad 3, que fue la planificación y programación de obra. Entonces, en la planificación, pues era toda la construcción que íbamos a desarrollar. Debíamos simular la realización de un trabajo ordenado de manera más económica, no de mala calidad, sino económica y con buena calidad. De todas formas, pues es difícil porque pues, los costos de la vida están muy altos, pero pues uno tiene que prever y mirar qué acciones y qué ejecuciones puede desarrollar. ¿Qué tiene un contenido de una planificación de una obra? Pues necesidades de los recursos físicos situados en el tiempo y en el espacio. Entonces era lo que ya ahorita miramos otra vez, conceptualizamos el diagrama de Gantt, era lo que se solicitaba que en el diagrama de Gantt desde un principio, cuando empezamos con hacer el alistamiento de verificar los materiales, las medidas y eso, pues se implementaran en el diagrama de Gantt, pues para tener un orden y tener como un calendario donde se debe ir desarrollando. ¿Para qué se coloca esta planeación? Pues para tener una proyección y un cierre o eh, deberíamos tener pues como una organización. Valoración del coste del proceso constructivo elegido, plan de calidad, plan de seguridad y plan de control de producción que desarrollamos. ¿Qué ventajas tenemos en la programación, en la planeación? Pues de un proyecto, profundizar, analizar y saber cuánto más o menos vamos a durar, precios y plazos, permitir pues los pliegos y condiciones, cómo lo vamos a ajustar, a qué fecha se va a entregar la obra, a qué fecha se puede hacer la revisión, a qué fecha podemos estar necesitando, digamos, si no se compran todos los materiales, pues cómo vamos a solventar este proceso. Entonces se tiene que ir en varias cosas. Evitar desorden, descoordinaciones en la obra, o sea que
por no llegar materiales, por no haber algún implemento, por no haber un maestro, porque te necesité nada contratar, pues nos podemos parar la obra y no desarrollar. Entonces, esa es la planeación que debemos desarrollar y mirar que pues nos encaden algunas ventajas y algunas desventajas del proceso. En la fase de la planeación, pues determinar las cantidades, los determinábamos con las mediciones, con los materiales, con las herramientas, con todo lo que teníamos. Elección de las tecnologías que íbamos a emplear, qué equipos, qué se necesitaba, qué se requería. Determinar la productividad, los recursos aportados, cálculo de tiempos parciales. ¿Por qué tiempos parciales? Porque pues de todas formas uno puede proyectar, pero al proyectar pues pueden presentarse, como he dicho ya, imprevistos, entonces también tenemos que mirar e ir como haciendo evaluaciones y el desarrollo pues de este proceso. Definición del encadenamiento de los procesos, programa fechado, suma de recursos, determinación de los costos de los recursos y estimación de los costos. Pues aquí estaba más o menos pues, lo que se iba a desarrollar, los ítems, los recursos y cómo se debería pues, hacer la planeación y la programación. También dentro de la planeación y la programación, pues lo que decía, se hace un control de calidad. Aquí pues ya nos habla de inspector y supervisor, que es lo que vamos a conceptualizar hoy y vamos a revisar. Y cuánto material se ha rechazado, lo mejor pues sería verificar. Siempre que se compren los materiales, pues al recibirlos se tiene que verificar, se tiene que hacer una revisión, un control, que eso va dentro de la interventoría y la supervisión, y si no, pues tendrá que se devolverse el material, porque pues de todas formas siempre se debe tener en la lista de chequeo de la calidad de todos los procesos. Entonces también en el control de materiales tenemos que hacer una programación. Ya en la programación pues de la obra debemos mirar los tiempos de la realización, fecha de inicio, fecha de finalización. Dentro de esas fechas de inicio y fecha de finalización puede estar todo lo que estamos haciendo en la parte administrativa, como es costes, medidas, materiales, implementos. Calcular la duración que vamos a hacer la parte administrativa, calcular cómo se va a desarrollar la entrega de los materiales, todo lo que se debe implementar. Entonces ahí debemos desarrollar, organizar, analizar plazo de ejecución y evitar tiempos muertos, que son tiempos muertos que digamos que en una semana no se hace nada porque pues estamos esperando algún informe, alguna proyección o algo, entonces no podemos paralizar la obra por no planificar bien. En la estructura y en la programación, el procedimiento de la programación de la obra, pues tenemos que mirar, lo primero, pues los planos, tener los planos muy exactos, mirar las especificaciones, la solicitud de todo lo que requerimos, coordinación de tiempos, cálculo de precios, valores, de personas, cuántas personas se necesitan, cuántos maestros se necesitan, cuántos auxiliares, qué tecnología vamos a utilizar, la maquinaria. Muchas veces la maquinaria pues no se tiene propia, pero pues se alquila y eso también tiene que tener unos lineamientos y un calendario específico. Proceso constructivo, controles de la obra determinada. Eh, Dentro de la programación de obra, eh, debemos mirar el tiempo de forma, la lógica y la secuencia de la ejecución. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Entonces, como les decía, primero pues es la parte que hemos estado desarrollando, toda la parte administrativa, toda la proyección de precios, materiales, todas las necesidades, herramientas, costos, mirar el presupuesto, de dónde proviene, cómo vamos a adquirir el presupuesto, si lo van a entregar directamente, lo van a entregar porcionado o cómo se va a desarrollar. Eh, Tenemos que tener la planificación, que ya pues la hemos explicado, planear bien todo el proceso, la programación, el control, que es lo que vamos a revisar en esta fase 5, que es lo de la interventoría del supervisor, niveles y precisión de trabajos, el cálculo de la duración de cada operación de inicio-fin, entonces cada cosa debe tener su inicio y debe tener su fin, y el tiempo total de la duración, pues como tal del proyecto o de la obra que se va a desarrollar. En esto pues hablábamos y en la actividad anterior hablaban de pedir, nos pedían pues un diagrama de Gantt, donde en el diagrama de Gantt pues es la parte gráfica donde usted coloca el tiempo de dedicación previsto para las diferentes actividades. Dentro de ellas pues algunos no colocaron digamos esta parte, la parte administrativa, entonces pues esa con la retroalimentación nos toca colocar desde que empezamos a planear hasta el último día. Entonces ahí lo mirábamos y lo desarrollábamos para que hicieran como tal la corrección. Aquí nos muestra, digamos, como
unas líneas donde nos da como la fecha, pero pues el diagrama de Gantt contiene, digamos, el nombre de la obra, qué actividad se desarrolla, fecha de inicio, fecha final, y ahí sí se coloca, o bien sea por los días del mes o por meses, y se va subrayando así el pedacito como en la época, en el tiempo que va a estar o que se va a hacer la duración del proceso. Hay otros métodos para desarrollar la programación, el método LPU, eh, líneas de secuencia, entonces también se puede desarrollar por medio de líneas, donde empieza en el inicio y empiezan las líneas, donde van a secuencialmente y puede desarrollarse pues dentro de todo el proceso. Para esta actividad, pues así como aquí dices comienzo, no inicio, sino comienzo, ahí están las líneas, entonces una línea que inicia se divide en dos partes porque pueden ir a estar haciendo dos cosas al tiempo, entonces ahí se va calculando y de pronto pues puede llegar a unir. Y también va con, digamos, con de uno, dos, tres y ahí vamos hasta que lleguemos al fin dentro del proceso. Esta es otra manera o convenciones como se puede desarrollar. Eh, con la línea de secuencia, con convenciones, también con cálculos, con rendimientos o con líneas de unión. Entonces, por lo menos aquí empezamos con la A y con la D, y de la D subimos hasta la C. Entonces ahí toca mirar si cuando estamos aquí en la A y aquí en la D, podemos continuar en vertical, o si no, pues nos tenemos que esperar a hacerla, a llegar aquí a la C, o sea que de la A pasemos a la B a la C, y ahí sí podamos llegar aquí a la C y ahí sí bajar a la E. Entonces ya depende pues cómo sea la programación. Otro método es el método PERS, que nos permite la revisión de los programas, la investigación de tiempos probabilísticos y asesorías, y inicio y terminación de la actividad. Todos estos diagramas o todos estos métodos de programación siempre van a tener un inicio y un final dentro de nuestros procesos. También nos hablaba de actividades preliminares, entre las actividades que serán las que tenemos que ingresar en el diagrama de Gantt. Entonces, pues lo que les decía, desde la parte administrativa también nos toca mirar las actividades que se hacen, digamos, en el limpieza del terreno donde se va a construir, organización del trabajo y la construcción, localización y replanteo, si toca hacer demoliciones, si toca hacer retiro de elementos de edificación, excavaciones, y pues todo con esto las medidas de protección y seguridad de salud en el trabajo hasta su debido y respectivo proceso. Esto también nos lleva a tener unas, digamos, unas actividades antes de iniciar la obra, y también pues ahí se nos acarrea unos costos y un personal necesario. Hasta ahí pues llegamos en la fase, en la unidad, en la fase del desarrollo, donde implementamos pues, todo nuestro proceso. Y digamos la parte administrativa. ¿Qué es la parte administrativa o qué es el énfasis de este curso? ¿Saben ustedes qué es un costo? Saber qué es una programación, cómo pueden planear, diferentes métodos que podemos planear. El más fácil y el más eficiente, el más entendible pues para todos, pues es el diagrama de Gantt, porque el diagrama de Gantt, usted coloca la actividad y va colocando por meses o por días y pues lo va resaltando. Mientras que en el diagrama de PERS, pues tiene que tener varias consecuciones, y en el de la línea, el LPU, pues tiene que mirar la secuencia y tiene que hacer convenciones y desarrollar pues diferentes, digamos que actividades para poder desarrollar ese método. Entonces, por eso se le solicitó en el diagrama de Gantt y muchas veces es más utilizado en muchas partes donde ustedes están desarrollando. Entonces, ya como vimos concepto, vimos desarrollo, vimos presupuesto, vimos programación, vimos planeación, y dentro de esto tenemos que tener, digamos que en la parte administrativa tenemos eh, lo que es planeación, organización, ejecución y control. Entonces ya llegamos a la parte del control, que sería a medida, con la parte de en los procesos administrativos, que sería con la interventoría administrativa y supervisión de obra. Que se requiere la intervención y la interventoría, se requiere y está, digamos, normatizada para la parte pública. Siempre va a haber un interventor y un supervisor, o puede haber un solo supervisor y no puede haber interventor, dependiendo pues cuál es lo que se va a desarrollar y cómo se va a desarrollar.
pero siempre debe ir el área o la parte o el proceso de control para toda la parte administrativa y pues la parte también de la ejecución de obra. Entonces el interventor pues es un profesional responsable de hacer un seguimiento técnico, administrativo y financiero de un contrato, garantizando que se ejecute el objeto de la obra bajo el cumplimiento de las normas técnicas vigentes, realizando el control de la calidad de los materiales utilizados, verificando la competencia de la mano de obra, inspeccionando los equipos utilizados y asegurando los mejores procesos constructivos acordes con el diseño del proyecto. Entonces, él va a tener que estar a par con la planeación, con la proyección, porque pues va a estar revisando, que la llegada de los materiales también va a estar revisando si todo llega con su calidad, con su debido proceso y con su debido desarrollo. También él entra en intervenir todo lo que sea lo del precio, saber si realmente se escogió pues el mejor persona para la compra de los productos con un buen precio y una buena calidad, porque puede ser que de lo que se presente en la subasta que se desarrolle, la compra que se desarrolle, pues usted encontrar productos de muy bajo precio, pero muy mala calidad, y dentro de la calidad, pues también se puede uno respaldar, así tenga que comprar un poquito más a un valor. El supervisor de la obra, pues también ayuda en las funciones administrativas de dirección y control, e implica revisar el trabajo que se ha realizado de acuerdo con lo establecido en los planos. Entonces, él es el que va llevando como el seguimiento de las actividades preliminares, las actividades de construcción y todo lo que colocamos en el diagrama. Él es el que va a llevar como esa bitácora o ese proceso y esa revisión. Ya se determinará con las personas de la obra si va a ser mensual, si va a ser semanal o cada cuánto va a ser su supervisión. Se debe contribuir a que se cumplan con los objetivos y las metas que se han instaurado, la programación que se ha desarrollado, ante todo pues que se cumpla y no hayan incumplimientos ni más avances. ¿Cuál es el objetivo de la interventoría? Es garantizar pues que el proyecto tenga su seguimiento y su control fundamental desde la contratación, desde la legalización, desde la normatización, desde hacer todos los procesos de actas de inicio, actas de finalización, actas de solicitud de materiales, actas de entrega de materiales, todas las actas, el interventor es el asignado para desarrollar todo este proceso. Esta actividad se desarrolla por la misma entidad pública contratante o con un ayudante personal especializado según sea el caso. ¿Qué pasa en las construcciones o en la parte privada? Se puede tener el interventor, si a bien lo tiene la entidad, o simplemente pues tiene el supervisor y hace las dos funciones. Pero pues en la parte pública sí, siempre se exige que haya un interventor en toda obra civil o en toda obra que se desarrolle. ¿Cuál es el objetivo de la supervisión? Pues es lograr que la obra se ejecute dentro del programa establecido, la calidad de obra específica y el costo contratado. Entonces, que no se suban los precios, que no se determine que lo que se proyectó no se desfase, que si hay algún cambio de precios, alguna alza o algún porcentaje que, pues, por todos los procesos que se hacen, pues se hubieran tenido proyectados, no un desfase muy grande, pero sí tener algún, por imprevisto, siempre se debe tener recursos. Eh, de poner mejoras en el diseño, entonces el supervisor también puede mirar que si algo está fallando, pues con asesoría pues, de las personas que ya desarrollaron todo el proyecto, pues si toca mejorar algo, hacer un proceso. Garantizar la calidad del proyecto en todo sentido. Existen dos tipos de interventoría. Existen diferentes tipos de interventoría, no solamente una interventoría de la obra de construcción, sino son varias. En algunas ingenierías, aquí te nos nombra la Da Vinci, ingeniería se especializan en servicio y conocen a fondo cada tipo de interventoría. Entonces, en las obras hay interventoría técnica, toda la parte técnica, todo lo que se desarrolla directamente en la obra, la parte técnica, que es lo esencial. La interventoría en la parte administrativa, como compra de materiales, costos, todo lo que hemos desarrollado dentro del curso. Interventoría en la parte financiera, entonces todo, desarrollar todo el presupuesto, el balance, revisión de el PIG, revisión de los costos, revisión de el efectivo, de si todo está en su debido proceso y en su debido
desarrollo. Interventoría legal, todos los permisos que se deben desarrollar, todo lo que se debe tener pues, para hacer la construcción. Interventoría ambiental, pues en los procesos de calidad, ya llevamos varios años, con la implementación de la norma 14.000 y en las obras pues se debe implementar todos estos procesos del manejo de los residuos, manejo de toda la parte ambiental y todo el desarrollo. E interventoría social, pues también en el desarrollo de los procesos, porque en cualquier obra puede pues, también afectar la parte social o la parte que los eh, desarrolla. En cuanto a la supervisión, pues también existen varios tipos de supervisión. Entonces, en la supervisión del trabajo de obra, la calidad, la programación del presupuesto, que fue lo que hemos desarrollado, y la supervisión de la puesta en servicio respectivo a la calidad de la programación. Entonces, el supervisor tiene que mirar todo lo que se planea desde la parte administrativa y después tiene que mirar todo lo que se desarrolla en la parte ya de ejecución dentro del proceso. Entonces, él va dentro de los procesos administrativos en la parte desde la planeación, organización, ejecución y pues por último tiene que dar su eh, desarrollo de sus informes en el control que debe desarrollar dentro de la obra. ¿Qué objetivos también tiene la supervisión o la interventoría cuando están las dos unidas y no los diferencian? Pues disminuir que haya improvisación, eh, que esta actividad de manera coyuntural mediante el plan será una actividad organizada y presupuestada, asegurar la ejecución del contrato con calidad, no con demoras ni con tiempos muertos, realizar la distribución equitativa de responsabilidades, entonces que no el trabajo recaiga sobre una sola persona, sino todo, planificar las actividades, todo el proceso y todo lo que se desarrolla en la carga laboral, incluir la formulación de proyectos de inversión y funcionamiento, las partidas presupuestales para cubrir los costos de las interventorías. Entonces ahí también entre los objetivos que ellos tienen, pues es mirar que siempre haya una interventoría para que pueda pues, revisar más a fondo de lo que hace el supervisor. ¿Cuál es la función del interventor? Pues la primera obligación es también supervisar, controlar, evaluar la correcta ejecución del contrato. La segunda, realizar informes, las actas que les decía, actas de inicio, actas eh, eh, de resoluciones de todo lo que se desarrolla, actas de finalización, actas de entrega de materiales, modificaciones y certificaciones para pagos. Entonces, ellos desarrollan, pues, como tal, todas estas actas. Tenía el listado de las actas que se desarrollaban. Pero no se coge, lo abro por otro ladito. Para que les quede claro cuáles son las actas que se desarrollan dentro de la interventoría. Entonces, en la interventoría, pues es eh, como la parte primordial y está bajo la responsabilidad del interventor y eso es un seguimiento que hace el supervisor y eso es en la parte documental, en la parte administrativa, con la implementación también de la normatividad de archivo, pues se debe recibir todo esto, tener todo este proceso. Entonces ellos tienen que hacer el acta de inicio del contrato, el acta de suspensión si toca suspender la obra, el acta de reinicio, el acta parcial de pagos, el acta de recibo, el acta de recibo parcial, que es de recibo de recibir alguna parte que ya se esté terminando y la estén supervisando y la estén recibiendo, si van a recibirla parcialmente, y el acta de recibo final y el acta de liquidación de contrato. Esto debe reposar dentro de la carpeta del contrato de la obra o de toda la documentación de la obra. Entonces, asimismo, pues ellos tienen que desarrollar todo este proceso dentro de sus proceso. Él también, el interventor también tiene que estar encargado de los documentos del contrato, entonces la minuta del contrato, revisarla que esté bien especificada, que esté todos los objetivos, todas las cláusulas, el pliego de condiciones, el anexo técnico,
las especificaciones técnicas y generales y particulares que tenga pues la obra, las adendas, que las adendas son la adhesión del contrato, pues, si necesitamos modificaciones, aclaraciones o agregar detalles al contrato. Entonces, esas son las adendas. La propuesta presentada, porque siempre hay una propuesta inicial y de pronto hay una propuesta posterior, entonces eso se tiene que ir actualizando. Las garantías, entonces hay unas pólizas que se deben adquirir y mirar que estén vigentes y que pues cubran todo lo que se esté desarrollando dentro de lo que se le aprueba al contratante o lo que está desarrollando. El registro presupuestal y las actas que ya hablábamos, los demás documentos que pues se requieran en la ejecución de y liquidación del contrato y en la elaboración del contrato. Entonces, esas son unas de las tareas del interventor de llevar toda esa documentación que se viene convirtiendo muchas veces en actividades, digamos que administrativas, pero esa es una de las funciones de él porque pues legalmente pues tiene que verificar que todo se lleve a buen término. Responsabilidades, pues de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia, los interventores supervisores serán responsables disciplinariamente, fiscalmente, penalmente y civilmente. Entonces, cuando hacen, digamos, una auditoría a una obra y al interventor le revisan y no está, digamos, el acta de inicio o el acta de recibido, entonces ahí es donde ella va a entrar disciplinariamente, pues a diferentes procesos. Las funciones del supervisor, pues tiene una preparación profesional, alto sentido de la ética profesional. Todos debemos tener una ética profesional y él debe implementarla en su supervisión. Conocimiento del marco jurídico para el desarrollo de las obras, para el desarrollo de los contratos y de todos los procesos. Orden y organización, entonces es el que ayuda a elaborar pues como tal la programación, la planeación, pero también debe verificar que se haga en el respectivo orden. Gran capacidad de resolución y toma de decisiones, experiencia práctica, carácter y presencia dentro de la obra y dentro del proceso. Por último, pues en esta fase miraremos qué es la diferencia entre el rol del supervisor y el interventor. Entonces, el supervisor tiene un seguimiento técnico, administrativo y financiero, contable, jurídico. El interventor tiene un seguimiento eminentemente técnico, aunque puede contratar a las demás funciones. Entonces, él ya se va a una parte más específica porque el supervisor debe entrar ya a estar más pendiente, más cerca del proceso, mientras que el interventor pues hace la revisión de lo ya elaborado. El supervisor ejercita por la misma entidad estatal a través de sus servidores, es ejercida únicamente por una persona natural, se ejerce por la entidad cuando no requiere conocimientos especializados y la supervisión no se puede contratar sino el apoyo de la supervisión. Entonces, como tal, se llama es un apoyo a la supervisión, más no el no supervisor. En la interventoría, ejercida por un contratista a través del concurso de méritos y de cuantía, persona natural o jurídica de un consorcio, puede tener consorcios que se dedican a interventorías, requiere conocimiento especializado por complejidad y el interventor siempre es el contratista. Desde ahí pues se saca todo este proceso y se desarrolla pues como las diferencias de que uno es más llegado al proceso. Hasta aquí pues es como la conceptualización del tema, de lo que tenemos que desarrollar. Y aquí pues ya llegamos a la actividad de la fase 5. ¿Qué deben hacer? Nos pide que cada estudiante verifiquemos pues en el sílabo, lo que les decía, en el sílabo van a encontrar pues documentos sobre la interventoría. Y en el entorno de conocimiento y hacer una composición de ensayo en 3 hojas sobre qué es la interventoría y la supervisión de obra y su importancia. Entonces, ahí pues encontrarán qué es una interventoría, qué es el concepto, hay muchos conceptos y tenemos que tener en cuenta que pues estamos enfatizados en las interventorías de las obras. Entonces, pues ahí hacer el ensayo sobre eso. Segundo, determinar las funciones del interventor de obra. Tercero, hacer un cuadro comparativo de las diferencias y semejanzas de la función del interventor y la supervisor de obra. Y cuarto, determinar qué controles de intervención de supervisión se aplican en la estructura basada en los anteriores trabajos, como se aplicaría, o sea, entonces en los que desarrollamos, como fuimos avanzando, pues nos dimos cuenta que estaba incluido el supervisor y el interventor. Entonces, cada uno, cuáles son los controles que desarrolla en esas actividades. Quinto,
elaborar correlación final sobre la participación de todos los diferentes trabajos. Entonces, pues ustedes han tenido acceso al trabajo de todos sus compañeros. Entonces, lo que ellos quieren es hacer que en el trabajo se evidencie que ustedes le hicieron una valoración ya, como, digamos que de todos los 4 trabajos que se desarrollaron, eh, para desarrollar, digamos, como en el proceso. De manera se configura un autocontrol del grupo. Esta parte disponible en la última página del trabajo. Entonces debe enviar, digamos, la retroalimentación que le hizo a los trabajos de su compañero en el último trabajo. Entonces, como se hace un solo trabajo para los 3, se debe hacer en la última página, pues cada uno hacer su aporte y pues mirar a quién le hace el aporte. Consejo, como son 3, entonces digamos que don Diego le puede hacer a don Fran la revisión, don Fran a don Néstor y don Néstor a don Diego, para que quede en círculo, no que don Fran a don Néstor y don Néstor a don Fran, porque entonces dejaremos por fuera un participante. Entonces, recordemos que las fechas están muy sobre el tiempo, muy poco sobre el proceso, entonces pues debemos ya iniciar porque no nos queda sino la próxima semana. Eh, Dentro de la programación, pues tenemos una tercera web conference, que ya pues sería, si ya han avanzado en algo, pues mirar, revisar los ensayos y hacer pues como tal. Esta es el día jueves 10 de febrero, de las 6 a las 8, y ahondar un poquito más en la parte de la interventoría administrativa y supervisión de obra. Ese es el tema que vamos a abordar en esa web conference, que es la tercera web conference que se desarrolla dentro del proceso de la formación. No sé, porque como ustedes saben, que se nos corte ahorita la llamada por motivos de que ya por Meet ya no se puede grabar y nos ha tocado hacer el proceso por Zoom. Como se dieron cuenta, pues les envié el link de Zoom. La web conferencia sigue por Adobe, que es la plataforma de la universidad, pero por Meet no se puede grabar y nosotros tenemos que dejar la evidencia. Entonces, no sé si tendrán alguna pregunta. Si se logra, si se corta la llamada, pues volvemos a ingresar al mismo link. No sé si habrá alguna pregunta, duda, inquietud de lo que hemos avanzado, de lo que hemos desarrollado. Y ya en el chat les voy a colocar como tal la asistencia para que por favor me la diligencie don Néstor y la evaluación del CIPAC como tal. No sé si don Néstor tenga alguna pregunta, duda, inquietud, con gusto para responderse. Si no, pues, no tiene micrófono, la puede hacer por el chat. Listo, Néstor. Entonces les recomiendo pues el diligenciamiento de los 2 listados y nos encontraremos el 10. eh, Les escribiré por el WhatsApp y volverles a colocar la invitación para la última web conference. Ya no nos quedaré sino esas semanitas, como 3 días, y ya se cerraría el curso como tal. Le agradezco pues su asistencia a al CIPA, y el día de mañana pues le estaré compartiendo como tal la grabación para que sus compañeros la puedan revisar y puedan avanzar en su trabajo. Que tenga un feliz fin de semana y que pase buena noche.